Mi nombre es Alejandro Herrera y durante 2 años había trabajado como asistente técnico en Dataflow Solutions, una empresa de software que se especializaba en sistemas de gestión empresarial. Lo que mi jefe, el licenciado Fernando Castillo, nunca se molestó en averiguar era que yo había sido el arquitecto principal del algoritmo de inteligencia artificial que había convertido a su pequeña empresa en líder del mercado. Cada mañana llegaba a las 7, antes que nadie más, para revisar el código base del sistema que secretamente había desarrollado durante mis estudios de maestría en el Tecnológico de Monterrey. Lo que empezó como mi tesis doctoral se había convertido en el corazón tecnológico de Dataflow, aunque oficialmente aparecía como desarrollo interno del equipo. Alejandro, necesito que prepares café para la junta de las 10, me gritó Fernando desde su oficina acristalada. Y asegúrate de que todo esté perfecto. Vienen los inversionistas más importantes que hemos tenido. Por supuesto, licenciado, respondí mientras guardaba discretamente el código que estaba optimizando. En mi pantalla brillaban líneas de programación que podían valer millones, pero para Fernando yo era simplemente el muchacho que arreglaba las computadoras y servía café. La ironía era deliciosa. Fernando había comprado mi algoritmo a través de una subsidiaria de la universidad, sin saber que el desarrollador anónimo con quien había negociado era el mismo empleado que maltrataba diariamente. El contrato especificaba que el verdadero creador mantendría derechos de autor durante 5 años, periodo que vencía exactamente la próxima semana. ¿Y la presentación técnica?, preguntó Mónica, nuestra única programadora senior. ¿Quién va a explicar cómo funciona el algoritmo principal? Yo me encargo, respondió Fernando con su habitual confianza infundada. ¿Qué tan difícil puede ser? Solo es tecnología. Mónica me dirigió una mirada de complicidad. Ella era una de las pocas personas que sospechaba que yo sabía más de lo que aparentaba. Durante las noches, cuando Fernando se había ido, yo le ayudaba a resolver problemas complejos del código que oficialmente no debería entender. Alejandro, me llamó Fernando. Ven acá. Necesito repasar contigo el orden de la presentación. Caminé hacia su oficina, observando cómo practicaba frente al espejo su discurso sobre su revolucionario sistema de inteligencia artificial. Cada palabra era técnicamente correcta pero carente de la comprensión profunda que solo viene de haber creado algo desde cero. Primero hablaré sobre la innovación del algoritmo, practicaba gesticulando dramáticamente. Luego explicaré cómo nuestro equipo desarrolló la interfaz de aprendizaje automático. Nuestro equipo, pensé mientras ajustaba las sillas para la reunión. El algoritmo había nacido en mi cuarto de estudiante durante noches de desvelo, alimentado por café instantáneo y la obsesión por resolver un problema que nadie más había logrado abordar eficientemente. A las 10 en punto llegaron los inversionistas. 3 hombres y una mujer, todos en trajes impecables, portafolios de cuero genuino y la autoridad que solo da el manejar capital de riesgo en cifras de 9 dígitos. Los recibí en la recepción, dirigiéndolos hacia la sala de juntas mientras Fernando hacía sus últimos ajustes de corbata. Buenos días, saludó Fernando con su sonrisa más profesional. Bienvenidos a Dataflow Solutions. Soy Fernando Castillo, CEO y fundador. Mucho gusto, respondió el hombre que claramente lideraba el grupo. Soy Carlos Mendoza, CEO de Grupo Tecnológico del Norte. Venimos especialmente por su algoritmo de inteligencia artificial. Mientras servía café y organizaba los documentos, escuché atentamente la conversación. Carlos Mendoza. Ese nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Nuestro algoritmo, comenzó Fernando con orgullo ensayado, representa un salto cuántico en el procesamiento de datos empresariales. Salto cuántico, murmuré para mis adentros. Fernando no tenía idea de que esa expresión era técnicamente incorrecta en el contexto que la estaba usando. ¿Podría explicarnos la arquitectura del sistema?, preguntó Carlos, sacando una tablet donde tomaba notas. Por supuesto, Fernando se dirigió hacia la pantalla donde había preparado diagramas que yo había creado originalmente para mi defensa de tesis. Como pueden ver, la innovación principal radica en el algoritmo de aprendizaje adaptativo. Interesante, Carlos asintió. ¿Y quién desarrolló específicamente este algoritmo? Mi equipo y yo, respondió Fernando vagamente. Fue un esfuerzo colaborativo. En ese momento, Carlos me miró directamente. Sus ojos se estrecharon como si tratara de recordar algo importante.
Disculpe, me dijo, ¿podría acercarse un momento? Fernando se tensó visiblemente. Señor Mendoza, él es solo nuestro asistente técnico. No creo que sea necesario. Me gustaría escuchar su perspectiva, insistió Carlos, ignorando completamente a Fernando. Me acerqué cautelosamente, mi mente trabajando a toda velocidad tratando de ubicar donde había visto antes ese rostro. ¿Su nombre?, preguntó Carlos. Alejandro Herrera. ¿Alejandro Herrera del Tecnológico de Monterrey? Maestría en Inteligencia Artificial, clase 2021. Mi corazón se detuvo. Ahora lo recordaba. Carlos había sido mi compañero de laboratorio durante el primer año de maestría, antes de que se transfiriera al programa de MBA. Carlos, susurré. Carlos Mendoza de Sistemas Computacionales. Él mismo, exclamó con una sonrisa genuina. ¿Qué haces aquí sirviendo café? ¿No eres tú el que desarrolló el algoritmo de aprendizaje adaptativo que revolucionó la industria? El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Fernando alternaba su mirada entre Carlos y yo, su rostro perdiendo color gradualmente. ¿De qué están hablando?, preguntó Fernando con voz temblorosa. Carlos se giró hacia él con expresión incrédula. ¿No sabe quién es su empleado? Alejandro Herrera es el creador del algoritmo más innovador en inteligencia artificial de los últimos 5 años. Su tesis fue publicada en todas las revistas importantes de tecnología. Eso es imposible, balbuceó Fernando. Él es solo. ¿Solo qué?, interrumpió Carlos. El genio que resolvió el problema de aprendizaje adaptativo que nuestros mejores ingenieros llevaban años intentando descifrar. Pero él trabaja aquí como asistente. Fernando trataba desesperadamente de mantener el control de la situación. Alejandro, Carlos me dirigió una sonrisa conspiradora. ¿Me permites una pregunta técnica? ¿Podrías explicar cómo resolviste el problema de la retroalimentación exponencial en redes neurales adaptativas? Durante los siguientes 10 minutos, expliqué detalladamente la arquitectura del algoritmo, las soluciones que había desarrollado para problemas específicos, las optimizaciones que había implementado. Carlos y su equipo tomaban notas frenéticamente mientras Fernando permanecía completamente silencioso. Impresionante, murmuró una de las inversionistas. Esta es exactamente la expertise que estábamos buscando. Alejandro, dijo Carlos finalmente, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Tú desarrollaste el algoritmo que están usando aquí en Dataflow? Sí, respondí simplemente. ¿Y tienes los derechos de autor? Los derechos revertirán a mí el próximo martes. Fernando se levantó bruscamente de su silla. ¿Qué significa eso? Significa, explicó Carlos dirigiéndose a Fernando, que el corazón tecnológico de su empresa le pertenece a su asistente, y que en 5 días él puede retirar la licencia si así lo desea. Eso no puede ser legal, Fernando comenzó a sudar visiblemente. Es completamente legal, confirmé. El contrato de licencia temporal especificaba claramente que después de 5 años, todos los derechos revertirían al autor original. ¿Y quién firmó ese contrato?, preguntó la inversionista. Usted, le dije a Fernando. Hace 2 años, cuando compró la licencia a través de la incubadora de la universidad. Carlos se reclinó en su silla, una sonrisa divertida en su rostro. Fernando, ¿me está diciendo que ha estado maltratando al creador de su producto estrella? Yo no lo he maltratado, Fernando trató de defenderse. Solo le asigno tareas apropiadas a su posición. Su posición. Carlos se levantó. Su posición debería ser circuito de esta empresa, no sirviendo café. Miren, Fernando intentó recuperar el control. Estoy seguro de que podemos resolver cualquier malentendido. No hay malentendido, interrumpí calmadamente. A partir del martes, retiraré la licencia del algoritmo de Dataflow Solutions. ¿Y entonces qué?, preguntó Fernando desesperadamente. Entonces, respondió Carlos, Grupo Tecnológico del Norte estará muy interesado en adquirir esa tecnología directamente de su creador. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Una adquisición completa. 20 millones de pesos por el algoritmo, más un contrato como circuito con participación accionaria. Fernando se desplomó en su silla. 20 millones, esa es 10 veces la valuación actual de mi empresa. Su empresa sin el algoritmo de Alejandro no vale nada, señaló Carlos brutalmente.
Es solo una cáscara vacía. Alejandro, Fernando me miró con desesperación. Podemos negociar. Te haré socio, te aumentaré el sueldo. Fernando, lo interrumpí. Durante 2 años me has tratado como un empleado dispensable. Me has humillado frente a clientes, me has asignado tareas degradantes, y nunca te molestaste en averiguar qué capacidades reales tenía. Pero podemos cambiar eso. Es demasiado tarde para cambiar. Carlos se dirigió hacia la puerta. Alejandro, ¿te parece si nos reunimos el miércoles para discutir los detalles del contrato? Perfecto. Cuando los inversionistas se fueron, Fernando permaneció sentado en la sala de juntas, mirando fijamente los diagramas en la pantalla que ahora sabía que no podía entender realmente. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó finalmente. Porque nunca preguntaste, respondí recogiendo las tazas de café. Asumiste que alguien que sirve café no puede ser un experto en inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con Dataflow? Dataflow puede continuar operando con el software que ya tienen instalado en sus clientes existentes. Pero no podrán vender nuevas licencias ni hacer actualizaciones del algoritmo. La empresa se hundirá. La empresa se hundirá porque construiste tu negocio sobre tecnología ajena sin reconocer al creador. El miércoles firmé el contrato con Grupo Tecnológico del Norte. 20 millones de pesos por mi algoritmo, una oficina ejecutiva en Santa Fe, y un equipo de 12 desarrolladores bajo mi supervisión. Dataflow Solutions cerró sus operaciones 6 meses después. Fernando intentó demandarme por traición corporativa, pero sus abogados le explicaron que legalmente no tenía ningún caso. Mónica, la programadora senior, se unió a mi nuevo equipo como directora de desarrollo. ¿Sabías desde el principio que esto terminaría así?, me preguntó durante nuestra primera reunión en las nuevas oficinas. No desde el principio, respondí mirando hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. Pero sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz. ¿Y no te sientes mal por Fernando? Me siento mal por cualquier empresario que pierde su negocio, reflexioné. Pero no me siento mal por un jefe que nunca respetó el talento de su propio equipo. Ahora, cuando veo a jóvenes desarrolladores siendo subestimados en sus trabajos, siempre les doy el mismo consejo: documenta tu trabajo, protege tu propiedad intelectual, y nunca permitas que nadie minimice tu valor profesional. El talento siempre encuentra la manera de ser reconocido.